Movimiento Democracia Sí es la primera agrupación política de las 20 actualmente autorizadas por el Consejo Nacional Electoral en designar candidato presidencial. Gustavo Larrea es el candidato presidencial de Democracia Sí. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenin, un gusto estar en el Coavís. Son los primeros en designar candidato presidencial, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Así es, sí. Esta es una contienda larga. Tampoco por mucho demorarse los resultados son favorables. Es el pueblo el que finalmente decidirá en las urnas. Hay algunos investigadores políticos que dicen, no, ya aquí está resuelto, fulano y sutano pasan a la segunda vuelta. Eso no es así. Este es un proceso donde el pueblo escogerá entre las distintas opciones y lo hará democráticamente. Nosotros queremos aportar con propuestas, con un sentido de honradez a esta campaña, de lucha firme por la democracia, las libertades y por la honestidad como políticas de Estado, que es lo que hay que yo creo que el país reclama, la ciudadanía exige de manera urgente. Y hablando de sondeos, ¿no le preocupa, no le incomoda que usted no aparezca en ellos? Bueno, yo no he sido precandidato ni he estado en la lid electoral sino desde el día de ayer, por lo tanto no me preocupa. Yo creo que los resultados y las encuestas tendrán algún sentido en la medida en que esté configurado el escenario político. Acordémonos que había candidatos presidenciales hace 2 o 3 meses que incluso aparecían en las encuestas con un determinado nivel de apoyo, sin duda. No es que esté ganada, ni mucho menos la elección, pero con niveles de apoyo, y se retiraron de la contienda electoral, o se retiró de la contienda electoral. En este sentido, pues el escenario no está conformado. Hay niveles de conflictividad política, hay niveles de pugnas internas de muchos movimientos y partidos que no permiten todavía tener el escenario constituido y conformado. Todos los sondeos de opinión ubican a la corrupción como el problema prioritario, el número 1 para los candidatos presidenciales, porque afecta a la fe pública y también las actividades productivas legítimas. La fuerza de tarea constituida por la Fiscalía con apoyo del Ministerio de Gobierno para investigar en territorio ha desviado del Ejecutivo el foco de la atención pública hacia los GATS, hacia los líderes provinciales. Sin embargo, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, acota lo siguiente sobre los casos de corrupción que se desarrollan al interior del IES. Lo invito a escucharlo. Yo creo que el acuerdo con Bucaram tiene que ver mucho antes. En el inicio del gobierno, el secretario de la presidencia, el señor Mangas, junto con el diputado Serrano, tuvieron un viaje hacia Panamá. De tal manera que ese es un acuerdo político que se produjo hace muchísimo tiempo, al inicio del actual gobierno. La Comisión Nacional Anticorrupción ha actuado con la certeza de que también hay que investigar a este gobierno, de tal suerte que todo lo que ha ocurrido en materia de insumos, medicamentos, la estructura de la salud pública, hemos señalado la exministra Verónica Espinosa y la señora Andramuño, forman parte de este gobierno. Y no hay apresamientos de funcionarios en la capital de la República. El caso Bucaram es paradigmático. Usted, Gustavo, fue subsecretario de gobierno de Abdalá y señalado como eminencia gris del gobierno cuando el morenismo buscaba afianzarse por la ruptura con Correa. Entonces, ¿usted conoce si hubo un acuerdo Moreno-Bucaram sobre el IES? A ver, desconozco absolutamente, porque el apoyo nuestro a la consulta popular, y mío en particular, a la consulta del 2018, para sacarle de las manos del correísmo de la justicia, para avanzar en la independencia de funciones del Estado, para recuperar la libertad de expresión y opinión, para terminar con esa barbaridad de la ley de plusvalía que destruyó a la industria de la construcción y frenó su proceso de crecimiento y con él el crecimiento de la economía, fueron las razones por las que apoyamos esa consulta popular, y lo hicimos con absoluta entrega. Recorrí yo todo el país en función del apoyo al sí, y el sí finalmente tuvo una victoria importante. Pero usted estaba apoyando a Moreno desde sentido, antes, pues. No, hay una equivocación. Yo apoyé la candidatura del general Paco Moncayo. En este sentido, creo que la acción y la coincidencia en apoyar esa consulta, sin duda, fue un hecho público. Usted la ha recreado en una toma, y así fue.
pero nosotros no hemos sido parte del gobierno, ni mucho menos yo he sido asesor de este gobierno. Yo he tenido una posición política de empujar los cambios, de luchar por ellos, de creer con absoluta convicción de que son necesarias reformas al sistema político, a la economía, reformas a la salud y reformas a la educación. Y desde luego reformas a la lucha contra la corrupción. La corrupción en el Ecuador es sistémica, es un sistema corrupto, donde se aplasta sale pus, dice alguien, y es verdad. Este es un sistema donde investiga la Fiscalía contratos de obras públicas, contratos de salud, los mega edificios de hospitales, incluso los edificios del sistema judicial, en todos que se ha investigado se han encontrado sobreprecios. Sin duda alguna ahí hay un problema de fondo y parte de un hecho importante. Aquí se cometieron dos acciones jurídicas que tienen repercusiones en la corrupción. La una fue eliminar el examen previo a la Contraloría General del Estado. Ese examen hay que recuperarlo. La Contraloría generaba un candado en la lucha contra la corrupción. Y la otra es que no se puede mantener la contratación pública como una contratación no pública. La contratación debe ser pública. Y para eso debe haber veedores de la ciudadanía, veedores de los medios. Pero dígame algo, Gustavo, ¿usted cree que los hospitales se repartieron solos? No, yo creo que ahí hay gato encerrado y que eso requiere investigación. Si se habla de que hubo reparto, ese reparto tiene que ser transparentado, descubierto, y la Fiscalía tiene una tarea en esa lucha que es descubrir cómo se manejó el sistema hospitalario en el país. ¿Y no le llama la atención, Gustavo, que, por ejemplo, el expresidente del directorio del IES, el señor Paul Granda, no haya sido involucrado por la Fiscalía? Porque, yo no estoy diciendo que le haya repartido nada, pero resulta que existen también los delitos de omisión. Y si yo manejo el IES y me roban por los cuatro costados, pues difícilmente se puede decir que se trata de una casualidad. Yo creo que la Fiscalía tiene una enorme tarea, un enorme trabajo de investigación. Lo que yo no creo y no comparto es la judicialización de la política. Yo lo que no creo y que me parece que es absolutamente inútil y que desgasta la política es creer que la política es un instrumento de persecución y usarla como un instrumento de persecución. Para eso está la justicia, y lo que hay que lograr es un Estado transparente, con independencia de las funciones del Estado, que permita que la Fiscalía, la Contraloría General actúen. Y creo que hemos dado pasos como sociedad en ese sentido, y hay que reconocerlos. No es lo mismo tapar las acciones de corrupción que investigarlas, y creo que ahí hay un paso importante que diría yo, que hay que tenerlo como un saldo positivo. Sin embargo, hay mucho más que hacer, sin duda. Ahora, otro de los temas prioritarios, de esa tarea. Gustavo, y sí, hay mucho más que hacer, y el próximo gobierno tendrá que trabajar muchísimo. Entre esas cosas pendientes está el definir una posición soberana frente a China que supere la situación de dependencia en que dejó al país Rafael Correa y que ha sido mantenida por Lenín Moreno. ¿Qué propone usted como alternativa a las preventas petroleras que compromete rentas de los próximos gobiernos y ordena doble reventa para beneficio de intermediarios y perjuicio del pueblo ecuatoriano? Primero, cero tolerancia a la corrupción. No es posible que en nuestro país la corrupción campee. Y esa cero tolerancia a la corrupción implica acuerdos en general con toda la sociedad, con sus fuerzas sociales, empresariales, políticas. Un acuerdo por la honestidad, eso es fundamental en el tema anterior. Y sobre el tema de la relación con China, en definitiva. Sí, es verdad que hay contratos petroleros, incluso todavía no sabemos qué contienen. Son contratos petroleros que son un secreto de Estado, que es necesario transparentarlo, saber exactamente qué pasa en esos contratos. Y desde luego que sí, no solo que hay que transparentar esos contratos, sino proteger los intereses nacionales, proteger nuestros intereses en nuestros recursos marinos, en la pesca. Aquí hay una depredación que se está produciendo estos días. Proteger esa hermosa área de reserva que es Galápagos, pero también proteger nuestros recursos naturales, proteger el petróleo. Desde luego esas contrataciones tienen que ser transparentadas. Y nosotros como democracia sí nos comprometemos a transparentar todas esas contrataciones desde el legislativo y desde el ejecutivo. Antes de fundar Democracia Sí, usted se desvinculó del gobierno de Rafael Correa, en el que fue puntal para consolidarlo de inicio, por ejemplo, con el Congreso de los Manteles, que después fue disuelto por la Constituyente. Estas acciones de gobierno son inducidas por fallas del sistema, como elegir asambleístas en primera y en una sola vuelta. ¿Usted cree que el modelo solo se puede cambiar
cambiar con una constituyente o debemos seguir como república de tumbo en tumbo? Yo creo que la constituyente debe ser modificada y creo que hay aspectos de la constituyente que son positivos y otros negativos y para eso es necesaria una consulta popular. Creo que ir a una nueva constituyente nos podría generar una nueva refundación del país innecesaria. Creo que hay que ir a una reforma y creo que los temas de esa reforma tienen que ver con transparencia, independencia de funciones del Estado, consolidar una democracia participativa, consolidar la lucha contra la corrupción y hay que tener los instrumentos jurídicos para eso. Creo que hay que cambiar el sistema de designación, por ejemplo, de ese Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para nada, de mejorar el Consejo Nacional Electoral, porque ese consejo tampoco genera confianza en la ciudadanía, de reformar la Asamblea Nacional, que tampoco genera confianza en la ciudadanía. Creo que una asamblea mucho más pequeña, con 2 cámaras, una de diputados y una de senadores, le haría bien a la República, volver a un régimen semipresidencialista y no el régimen actual presidencialista, tener una función legislativa fuerte que controle al Ejecutivo, que haya pesos y sobrepesos, contrapesos en la función pública desde los organismos del Estado. Creo que eso es fundamental. El sistema de elegir asambleístas en primera vuelta termina justificando una multitud de candidatos presidenciales para remolcar a las listas de legisladores. Esta dispersión es quizás el pecado original de un sistema democrático que está podrido. Creo que ese es uno de los problemas. Yo creo que la podredumbre va más allá. Creo que no es un tema exclusivamente del Parlamento. Yo creo que es un tema de tener un sistema hiperpresidencialista, de tener un sistema de contratación pública no transparente, de no tener organismos de control consolidados. Se ha dado pasos, lo admito, pero faltan muchos más. A la Contraloría hay que devolverle funciones que se las quitaron y creo que es un conjunto de reformas. Una de ellas, sin duda, es la que tiene que ver con el sistema electoral. Yo diría menos legisladores provinciales, proporcional desde luego, pero menos, no es necesario tantos, y un Senado pequeño, pero un Senado sólido, fuerte, que puede ser sin problema electo en una segunda vuelta electoral. Gustavo, ¿y su binomio, Mujer y de la Costa? Bueno, eso lo anunciaremos el día 20, es una decisión de nuestra Convención Nacional. Comparto su criterio, esperemos que la Convención así se pronuncie. Nos quedan muy pocos días, el 20 es nuestra convención para designar el binomio y la lista nacional de asambleístas y Parlamento Andino. Creo que fue un error del Consejo Nacional Electoral no cambiar la fecha de la elección de primera y segunda vuelta electoral, porque eso hizo que la designación de candidatos sea excesivamente apresurada. Imaginemos que soy el único candidato designado legalmente en una convención nacional y tenemos el resto de fuerzas políticas hasta el 23. Nos quedan 9 días para resolver la conformación de todas las listas nacionales y de todos los movimientos de partidos. Gustavo Larrea, candidato presidencial por Democracia Sí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leo. Una pausa y volvemos.